Buenas tardes, queridos amigos, oyentes, corazones con orejas, humildes y dispuestos ahí escuchando, y aquí también. Junto estamos con Jordana, con Carlos, encargados acá de la operación del programa. Estamos con Carlito, con Karen estamos hoy, estamos de visita con Leo, está... bueno, me olvidé. Doña Cloti, que me olvidé, hola Cloti. Bueno, aquí estamos todos juntos una vez más en este hermoso encuentro de este hermoso programa, transmitiendo verdades, simplemente verdades. Cada uno después en su interior, en su corazón, va a resonar con ellas, y espero que resuenen cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, acá estamos comenzando un nuevo programa y bueno, antes que nada, ¿cómo anda familia, amigos, hermanos? Acá estamos en esta nueva ronda y nuestro programa de hoy es reconociendo al enemigo interior y va a estar muy bueno, así que bueno, acá estamos para comenzar. Con Adelante, Karen. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse, gracias por todos los que ven el programa en diferido en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube. Hoy traemos un programa muy importante que es aprender a reconocer ese enemigo interior, un enemigo invisible que no sabíamos que teníamos, pero que, bueno, es necesario conocerlo para poder hacer esa mutación y llegar a la resurrección. Gracias Karen, gracias Carlitos, así es. Un enemigo interior estamos hablando. Entonces vamos a contar por qué hay un enemigo, por qué es interior. Un enemigo es ese que nos lleva a hacer algo opuesto, algo contrario, ¿no? Como el equipo contrario. Digamos, hay un equipo contrario a nuestra esencia de luz, a que realmente nosotros podamos reconocer también que somos esa esencia de luz. Y ese enemigo, ese equipo contrario, no está afuera, está en nuestro interior. Y ahora vamos a ver quién es o cómo funciona dentro nuestro este enemigo interior. También el enemigo interior, el enemigo, se le dice también enemigo invisible, o oculto, porque no lo vemos. Nosotros, o quienes tienen información de cómo hoy están pasando los sucesos a nivel mundial, vamos a decir, todo lo que está pasando con el nuevo orden mundial, lo podemos ver accionando, pero no podemos ver detrás de ellos qué hay o qué es eso que mueve a estas organizaciones, ¿no? Las podemos ver accionando en guerra, generando situaciones económicas, generando nuevas enfermedades, generando nuevas curas para esas enfermedades, generando, más mentiras, generando más distracciones como la religión, como la pérdida de identidad, de esencia que tiene cada individuo. Entonces eso hace que estemos, digamos, siempre distraídos con esos temas. Porque dentro nuestro hay algo que nos hace que les obedezcamos. Cuando empezamos a conocer a este enemigo interior, ya no participamos de eso que ellos quieren hacernos creer, ¿no? Ese es el despertar, famoso despertar. Es reconocer nuestra esencia de luz y reconocer la oscuridad, tanto en el planeta Tierra, y hoy vamos a presentar cómo es la oscuridad, dónde comienza la oscuridad dentro nuestro. También voy a tratar de hacerlo cortito, de contarles, en estos días hubo unos nacimientos, ¿no? Han nacido bebés, como todos los días, y me ha hecho una gran reflexión, porque ellos vienen puros, o nosotros hemos venido puros, maravillosos, nos muestran un montón de cosas los bebés, esa conexión, que en realidad es el amor, es la unidad. Ahí es donde uno siente el amor real y verdadero. Pero ese cuerpito, ese hermoso y maravilloso ser de la creación, tiene un espíritu conformado viene de otras encarnaciones. Y aquí él trae esas experiencias.
no de bebé, todavía no se da cuenta, o sí, pero bueno, recién empieza a conocer el mundo, cómo nos desenvolvemos acá en el planeta Tierra, quiero decir. Pero aunque este bebé es hermoso, maravilloso, es vida, es parte de la creación, dentro, ahí oculto, también está la memoria de haber cometido errores en otras vidas. Lo mismo que hoy nosotros, que somos más grandes ahora y conscientes, lo comenzamos a darnos cuenta de eso, y comenzamos esos cambios, como dijo Karen, para poder hacer la transformación, la mutación, y llegar a ser quienes somos, que es lo que vino a hacer Jesús, a decirnos quiénes somos, hijos de quién somos, y cuál hay otros hijos de otro que no son del Dios creador. Y eso es lo que ha generado también esa división dentro nuestro aquí en el planeta Tierra. Pero eso pasa también, esa batalla, esa guerra, primero está dentro nuestro. Ya les vamos a contar bien dónde y cómo es. Carlitos. Perdón, ando medio... Bueno, justamente, estaba pensando, ¿no?, en lo que vos habías dicho de los bebés, ¿no?, traídos al mundo. Y yo estaba pensando que es así como cuando nosotros vinimos al planeta Tierra, ¿no?, que éramos unos seres de luz, y después, a lo largo de nuestra vida, fuimos de alguna manera... No me sale la palabra, pero es como que nos han implantado dentro de nuestro pensamiento, ¿no?, un pensamiento que justamente no es de luz. Y bueno, y los chicos, ¿cómo ocurre eso, no? Porque uno ve, me ha pasado, ¿no?, con el hijo de mi hijada, Pedrito, que uno lo ve tan puro y no tiene maldad de nada, ¿no? Pero bueno, a medida que va creciendo, va tomando contacto con el mundo, y bueno, ese mundo lo va degenerando, ¿no? Y ese mundo justamente no es el mundo que Dios ha planeado para nosotros, porque nada tiene que ver con ese mundo donde está ese hombre perfecto, no tiene. Por eso debemos reconocer que este mundo no es el mundo que Dios pensó para nosotros, ¿no? Debemos comprender que una rebelión ha caído a la tierra, y con gran ira, como dice la Biblia, contra el hombre perfecto, ¿no?, sabiendo esta rebelión que tiene poco tiempo, porque nuestro Señor anciano de los días le ha decretado, o le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites donde se tiene que desenvolver. Él está en este espacio-tiempo y de acá no puede salir. Estamos junto con Él, y justamente nosotros somos los que tenemos que despertar a esa nueva conciencia. Por eso fueron enviados profetas y apóstoles para alertarnos que el dragón y sus demonios están en el planeta Tierra. Este planeta y hombre, desde la preexistencia, fue llamado a retomar su identidad de luz para poder así liberar la batalla final, ¿no?, del hombre terrestre contra todo lo que se oponga a la vida, a la luz del Padre eterno y sin fin. Vemos cómo esta humanidad, oyendo no escuchan y viendo no ven las enseñanzas de Jesús el Cristo, sus apóstoles y profetas. Cómo Lucifer nos ha introducido dentro de una matrix, de un holograma, como vos decías, Pamela, ¿te acordás? Desarrollado a lo largo de unos 150 millones de años, nos vendó los ojos a una realidad que viviendo no vivimos, que estando vivos estamos muertos en espíritu y verdad. Lucifer alimentó nuestros sentidos con sensaciones y deseos carnales, con pasiones. En estos tiempos finales debemos reconocer que tenemos ese enemigo interior que hablaba vos recién y que nos han impuesto, ¿no?, que nos aleja de los pensamientos originales de nuestro Padre Eterno. Como decía Jesús a Nicodemo, debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso Dios nos dio un plan de ascenso, y en estos 2 días debemos morir en carne y nacer en espíritu, porque lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. Las entidades malditas que parasitan a los hombres de la tierra atacan a los débiles de mente y espíritu, porque estos hombres
no alcanzan a comprender cómo actúan. Sigilosamente estas entidades entran en su psiquis y en su cuerpo y generan conflictos, enfermedades, sin que el candidato, por su duro corazón y porque su ego se cargó de necesidad de poder, se dé cuenta, por ser muy imperceptible el tema. Y el individuo se cree justo y santo, terminando finalmente por doblegarlo cuando comete errores. Muchas veces el individuo no se da cuenta y así Lucifer controla a los seres humanos, quitándole la paz y conduciéndolo a una desesperación incomprendida, generando disturbio con las personas que están alrededor de él, ¿no? Otras veces el individuo se da cuenta de sus errores, reconoce a su enemigo interior, porque ha comenzado a realizar un trabajo interior, reconociendo lo que no es de Dios, y ha comprendido y lo hace propio las leyes del amor, la comprensión, del perdón, de la paz y de la armonía, y sobre todo de la humildad. Bueno, creo que más o menos tenemos que ir viendo y desarmando ese rompecabezas que tenemos, que es justamente para poder encontrar ese enemigo interior. ¿Y qué es ese enemigo interior, ¿no?, que estamos hablando? Ese enemigo que ataca nuestra psiquis, que ataca nuestro cuerpo psíquico, que destruye nuestras células. Y poco a poco, bueno, lo vamos a ir conversando. Adelante, Karen. Gracias, hermanos. ¿Ahí se escucha bien? Ahí mejor. Bueno, ustedes decían algo muy importante y tú hablabas de la vida, Pame, y hablabas del nacimiento. Y es que para eso fue creada la vida, la creación, para que la vida se expanda. Y Carlitos hablaba de los que se oponen a la vida. Entonces ahí es donde está la guerra. Es que, siendo que es sencillo de comprender, como nos han llenado de tantas mentiras, ha hecho que al hombre le sea difícil comprenderlo. Y esos que se oponen a la vida son los que hacen guerra contra el hombre, no solo por fuera, sino también por dentro. Porque por dentro, ¿qué hacen? Alejan al hombre de su propia luz. Entonces, poco a poco, a medida que se vaya desarrollando el programa, lo vamos a ir comprendiendo. Pero bueno, es importante que nosotros conozcamos aquí ese enemigo que nos ataca, porque es que nosotros no sabíamos que teníamos un enemigo por dentro y que eso no nos deja conectarnos a nuestra luz, a la que llevamos por dentro. Entonces, bueno, lo que venía diciendo, si bien afuera hay miles de religiones que desvían la búsqueda, no se trata solamente de no tener religión, porque eso es importante saberlo. Porque si no conocemos que dentro nuestro tenemos un enemigo que nos ataca constantemente todos los días, esa persona va a seguir alejada de la luz. Y eso es lo que ha sucedido con la humanidad, porque hay personas que buscan porque saben que hay algo más, pero no saben que existe un ataque psíquico. Y eso no le permite volver al origen. Entonces, ese enemigo no lo deja conectarse con su interior, con su luz del corazón. Entonces, bueno, les quiero invitar a que ustedes escuchen este programa con su corazón y se centren en lo que ustedes sientan y no en lo que la mente les pueda decir. Porque en el corazón nosotros contenemos una inteligencia que nos guía. Y en la mente nosotros hemos guardado tantas cosas que nos pueden confundir y que más adelante vamos a conocer por qué lo que tenemos en la mente a veces nos confunde y bueno, por ahí decimos es mentira, que no, pero en realidad es el ataque psíquico y ya vamos a saber por qué y cómo llegó eso ahí. Gracias, Karen. Sí, esa lucha interna, ese sí pero no, no pero sí, esa dualidad en nosotros mismos, bueno, hoy vamos a ver a causa de qué es eso. Antes de que aquí le compartamos este tema, vamos a escuchar a dos hermanos de esta familia de Cántico Dorado. Ellos nos van a contar también qué es o quién es y dónde está ese enemigo interior. A ver, los escuchamos. Muy buenas tardes a todo el equipo de la mesa de Cántico Dorado. Hoy me encuentro con Maggie, otra de nuestras grandes compañeras del equipo.
y queríamos hablar sobre el tema el enemigo interior. Así que bueno, Maggie, te doy paso para que le comuniquemos un poquito a nuestros oyentes de qué se trata el tema. Bueno, Leo, para mí el enemigo interior tiene nombre y apellido, ¿sí? Y es la mitocondria. La mitocondria es un organelo, ¿sí?, que no se sabe realmente cómo es que llegó a la célula humana, ¿sí? Lo que sí se sabe es que tiene una similitud extrema con una bacteria. Entonces, la ciencia hoy lo que nos dice es, pone como ejemplo para que podamos comprender cómo ella llegó a la célula de la siguiente manera. Hay una bacteria A y una bacteria B. La bacteria A permite que por un mecanismo de endocitosis, o sea, que penetre esa bacteria B a su interior. Lo extraño de esto es que normalmente esa bacteria tendería a fagocitar, a comerse esa bacteria, a la bacteria B. No obstante, no lo hace, sino que ellas llegan a tener llegan a ser una y tener una simbiosis tal que una depende de la otra. La función de la mitocondria, conocida por la mayoría de las personas, es que genera energía. Y sí, realmente lo hace a través del ATP, pero con una cosa importante, que es lo que yo quisiera que nosotros podamos llegar a las personas y que lo comprendan. Genera una energía barata, pero a un alto costo para el ser humano, para la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque genera o produce una oxidación, un mecanismo de oxidación muy grande que libera gran cantidad de radicales libres. Esos radicales libres son los responsables directos del envejecimiento precoz y por ende de la muerte prematura. Bueno, Maggie, qué interesante. Y tocando la célula, entonces debemos tocar el Edén, que se dice en el Génesis, en el capítulo 6, que Jehová dijo, no contenderán para siempre, mas ellos son de carne, serán 120 sus años. Entonces sabemos que nos está hablando de esa modificación genética, porque se sabe que, bueno, Matusalén ha vivido alrededor de 800 y pico de años. Maggie, ¿algo más que nos pueda comentar? Sí, hablando del pensamiento, justamente la humanidad, nosotros sabemos que somos oriundos de las estrellas, ¿sí?, y que tenemos una genética de luz. La rebelión por la que fuimos invadidos sabe perfectamente que nosotros accionamos y nos manejamos a través del pensamiento. Como no puede llegar al centro de la célula nuestra, de la que vos estuviste hablando, porque está cubierta por esas capas B, lo que vos dijiste, mencionaste, entonces, ¿qué hace? Atacó el pensamiento, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Alteró nuestra genética, ¿sí? Nosotros tenemos 4 cadenas de ADN y sacó una de ellas. ¿Qué puso en reemplazo? A la mitocondria, que es lo mismo que hablar del gen oscuro o del cuerpo psíquico que nos explicaron los hombres de las estrellas. Nosotros podemos y debemos en este momento de conocimiento, a partir de ahora, usar nuestro pensamiento, estar atentos a qué pensamos, a qué es lo que decimos, a qué es lo que ingresamos a través de nuestros 5 sentidos, porque de ahí van a surgir los pensamientos. Entonces, los hombres de las estrellas nos dicen que este gen oscuro va a ser descubierto dentro de poco tiempo, ¿sí? Y que eso nos va a permitir alargar la vida. Y es alentador para nosotros saber aquí ahora que hay científicos que están buscando cuál es la verdad de la mitocondria. Uno de ellos es Gordon Littkow, un biólogo, investigador, que nos dice que la mitocondria es un invasor extraño, que actúa como
un mensajero del demonio, del diablo. O sea, ¿por qué nos dice esto? Porque realmente dice que la mitocondria nos da energía barata y gratis, pero con un costo muy alto para el ser humano, que como dijimos, esos mecanismos de oxidación que terminan minando el sistema inmune de la persona y dando origen a un montón de enfermedades, las que se te ocurra: diabetes, hipertensión, cáncer, Alzheimer, en fin, una infinidad de enfermedades que nosotros podemos empezar ya a trabajar y a paliarlas teniendo una alimentación sana, comiendo mucha fruta, comiendo mucha verdura, comiendo poca proteína y poca azúcar, porque el azúcar alimenta la mitocondria. Y el otro elemento fundamental para poder ya empezar nosotros a erradicar a este gen oscuro y el daño que produce en nuestra salud es salir a caminar. Es el mejor medicamento que incluso hoy las industrias farmacéuticas, que sabemos que trabajan o actúan para acidificar el pH de la sangre y por ende traer un montón de enfermedades, hoy ellos también aconsejan que la caminata, algo simple, económico y sin costo alguno, lo único que necesita mucha voluntad para poder vivir y palpar en carne propia los beneficios que este trae para nuestra salud. Gracias, May. Y bueno, como nos nombraba del científico, hay un montón de mensajeros que comparten la luz. Y Parravicini, en su psicografía, nos dice que el gen oscuro dejará de ser por ineficacia. Entonces, mi hermanita, te damos muchas gracias por habernos acompañado. Un gran saludo a los chicos de Cántico Dorado en la mesa, a los oyentes y hasta muy prontito. Un placer haber compartido esta información con cada uno de ustedes y mi agradecimiento por acompañarnos todos los sábados en Cántico Dorado en nuestra labor de pregonar y hablar para que la vida de cada uno de ustedes sea cada día mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a Leo y a May. Hermosa información. May es nuestra doctora, por eso daba una información bien amplia, ¿no? De cómo actúa, quién es la mitocondria. Desde el lado de la ciencia ella lo explicó. Desde el lado espiritual nosotros sabemos que en nuestro cuerpo tenemos 72.000 billones de células. La mitocondria está en las 72.000 billones de células. A su vez, no solo eso, que ya vamos a ir diciendo más, posee esta célula, o mejor dicho, esta célula conforma un paquete celular que tiene 7 cuerpos, es decir, 7 cuerpos vitales o electrónicos con 7 colores, ¿no? que además se corresponden con cada logosol, que ya también hemos hablado de los logosoles. Y cada una de estas células, 72.000 billones, nada más ni nada menos, están cubiertas por 4 capas. Me acuerdo que siempre hablamos de velos, un velo, tiene un velo puesto. No, estas son 4 capas velo, no solo una. Por eso es a veces bastante complicado entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque estas capas velo son sustancias, es una membrana producida por sustancias, podemos decir, paramentales, paramateriales. Entonces, son sustancias o pensamientos que forman un pensamiento donde está la parte muy mental y muy material, que muchas veces hemos hablado de ese tema también. Estas capas están unas sobre otras, ¿no? Y aquí es donde está atascado el pensamiento humano. ¿Por qué está atascado? Antes de avanzar. Porque si estas células, estas 4 capas velo están por fuera de estas células y a su vez la mitocondria está adentro, ¿no? Si estamos en ese pensamiento material o en un pensamiento mental que es puro razonamiento, hace que no podemos
ingresar a la inteligencia y la capacidad y todo lo que contenemos dentro de cada una de nuestras 72.000 billones de células, que es todo el poder del Padre Eterno o los 7 fuerzas del Padre Eterno, no solamente en los logosoles, sino que en las células. Entonces, es muy importante también la mitocondria y las caspas velos, porque eso es lo que genera que nosotros no podamos llegar a esta luz que está dentro de cada una de nuestras células. Aquí en estas capas velos también está la muerte, que ese es ese pensamiento implantado de muerte. Nos morimos, se terminó la vida acá y chau pichu, diríamos acá. Desconectados de la esencia del espíritu que es eterno. Entonces también eso es un pensamiento. Aquí también está el mundo ilusorio, las fantasías, las emociones, actúan las entidades oscuras y mentirosas, el engaño de Lucifer. Es un lugar muy pantanoso. Eso es lo que conforma el pensamiento en estas 4 capas velos, cual no podemos más la acción de las mitocondrias, cual no podemos llegar a nuestra esencia de luz dentro de nuestro que está dentro, digamos, en nuestro cristal. Es decir, cada mitocondria nos genera, a su vez, como decía May, nos genera las enfermedades. Por eso la muerte es un pensamiento, por eso también hablé de que se generan enfermedades. Por eso también dije que actuamos según este nuevo orden o este dominio sobre el planeta Tierra, porque este gen, esta mitocondria que está en cada una de nuestras células nos hace obedecer. Pero tenemos la esencia luz en nosotros que nos hace ver que eso, como decía hoy Karen, ¿no? Esa lucha viene acá. Porque de adentro nuestro queremos hacer una cosa, ¿no? Y de afuera es como que después hacemos otra, o actuamos de otra manera, o decimos de otra manera, y sí, pero no. Entonces, ¿cuál es esa batalla? Está justamente en cada una de nuestras células, con esta mitocondria, que en vez de hacernos llegar a la luz, no, nos genera otras cosas dentro nuestro. Y ahí viene el cuerpo psíquico que también decía May, porque estos pensamientos se dejan guiar por esa falsa imagen que hemos hablado aquí. Entonces, esa falsa imagen son esos 4 poderes. Entonces, siempre estamos como dije antes, ¿no? Atascados o enroscados o empantanados en ese pensamiento que no nos deja ir más hacia adentro. Esa es la batalla contra nuestro enemigo interior que está en cada una de nuestras 72.000 billones de células. Pero la luz siempre, ¿cómo se dice? Prevalece ante la oscuridad. Es decir, la luz está ahí, no se fue nunca, la tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un trabajito en conciencia, con conocimiento, y empezar a poner todo nuestro esfuerzo y nuestra voluntad en esa batalla interior para hacer esa mutación también. Carlitos. Bueno, como siempre estaba pensando, ¿no? Que cómo ese hombre perfecto, ¿no? Que Dios nos creó, y en esa perfección cómo la rebelión intercedió, ¿no? Para que no ocurriera eso y que seamos imperfectos. Pero ¿por qué somos imperfectos? ¿Por qué las células se enferman, no? Ustedes fíjense en que, según explicaba también la Maggie, la doctora, y también Pamela, y bueno, Karen también, hay 2 cosas que son los que dañan, podríamos decir, la célula, y una es el pensamiento, un pensamiento negativo, de rabia, odio. Eso es como que transmitimos a nuestra célula ese pensamiento que es un pensamiento de muerte, ¿no? De nuestro cuerpo psíquico. Y cómo a su vez cada una de las células me sale infectada, pero no es así, fue podemos decir de alguna manera que fue cambiada, ¿no? La célula, y se le introdujo esa mitocondria que justamente pensamos que es para que la célula pueda respirar mucho mejor,
porque en su tiempo era una bacteria y qué cosa, ¿no? Que esa célula no fagocitó a esa bacteria, a esa mitocondria que entró dentro de esa célula. Y sin embargo es como que se equilibraron sus acciones y de alguna manera cada uno de ellos, célula y mitocondria, es como que se alimentaba una del otro, ¿no? Porque la célula se alimentaba de la energía que producía la mitocondria y la mitocondria se alimentaba de todo, de los componentes que contenía la célula, y ahí se conseguía un equilibrio. Pero ese equilibrio, como el exceso de oxígeno en la cual se alimenta la mitocondria, ¿no? Del oxígeno, y la que produce, el oxígeno, eso después terminó produciendo radicales libres, que son los que alteran a todas las células del cuerpo humano, y es como que nos han implantado de alguna manera un reloj dentro nuestro. Por eso yo pensaba de alguna manera cómo esta rebelión nos implantó de alguna manera todo esta codificación que no corresponde a nuestro ADN original, ¿no? Y bueno, y acá estamos justamente luchando para eso, para eliminar ese enemigo interior que tenemos dentro nuestro, porque ¿cómo eliminamos eso? Y lo eliminamos justamente reconectándonos con nuestro Padre que está en nuestro corazón. Y nuestro espíritu, al reconectarse con nuestro Padre, empieza a fluir dentro de nuestro corazón un río de aguas vivas, como decía Jesús, ¿no? Y ese río de agua viva, justamente esa sangre que empieza a circular y empieza a alimentar a cada una de esas células y empieza a despertar los biofotones que tenemos en cada una de ellas. Y qué impresionante, ¿no? Que ese es el trabajo que tenemos que hacer, y una vez que reconocemos nuestro enemigo interior, porque nuestro enemigo interior nos lo implantaron de varias maneras, ¿no? Porque uno es el cuerpo psíquico, otro es la alteración de nuestras células, y nosotros al reconectarnos con la luz es justamente que volvemos eliminamos, podríamos decir, todas esas alteraciones que hay en nuestra capa velos, ese lodo que de alguna manera, ¿no? Ese velo que cubre a las células, y la vamos eliminando. Reconstruimos o nuestra propia luz. Exacto. Eso. Una vez que sacamos todo eso, vamos hacia nuestra propia luz. Exacto. Y ahí es donde nos encontramos con nuestro Padre, y ahí justamente es donde tenemos que ir. Karen. Gracias. ¿Ahí me escucho bien? Sí. Gracias. Bueno, yo quería traer por qué hay un enemigo interior. Y yo quería comenzar citando un pedacito del Código 10 de la Lógica de la Lógica, que dice: no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, porque la inocencia conlleva el engaño. Entonces, ¿qué podemos decir que es el sueño del mundo? Es el engaño con el que nos han manipulado, la mentira de nuestro origen, un sistema implantado para el supuesto bien y el orden, y esas emociones bajas y desenfrenadas que nos controlan, que controlan a la humanidad, porque se implantó un falso bien y un falso mal, y por eso, por tanto engaño, no sabe lo que es verdadero. Absolutamente todo lo que está implantado en este mundo es para que el hombre no se centre a escuchar su corazón. Ahí es donde está la clave, digamos, porque cuando el hombre se conecta con su corazón, se cae la mentira, y por eso hay tantas distracciones en este mundo. Todo son distracciones. Entonces, al mismo tiempo nos van llenando la mente de basura
y así la humanidad, teniendo la verdad enfrente, no la ve. En el libro secreto de Juan, ese que prohibieron y que las personas hasta le tienen miedo leer, porque les da miedo leer los apócrifos, que es por culpa de los mismos que lo prohibieron, porque llenaron a la humanidad de miedo, porque saben que el hombre contiene una inteligencia y es capaz de descubrir la mentira. En ese libro, Jesús le dice a Juan nuestro origen y le explica de dónde viene la oscuridad. Y cuando ya está finalizando, nos dice así, porque es un diálogo entre Juan y Jesús. El Salvador dijo: no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro: hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido del ser. Así dijo el primer gobernante a través de su profeta: haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Así que ese engaño de que Jehová durmió a Adán para hacer a Eva de una costilla es una mentira. Lo que hizo fue dañar nuestra genética. Ya le vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero ya Maggie nos habló bastante bien de la mitocondria. Y como el hombre de vivir muchos años, le redujeron la edad a 120 años, y ahora ni siquiera eso, no llega a 120 años. Y nos llenaron la mente de basura para que el hombre en su interior se desconectara de su origen. Entonces, recuerden esto que nos contaron de Adán y Eva. Tuvieron 2 hijos, uno mató al otro, entonces lo echaron, el otro se fue y encontró una esposa y tuvo un hijo. ¿Y cómo fue eso? Se dan cuenta de que hay un engaño, de que no nos están contando la historia como realmente es. Toda esa mentira se ha hecho para que el hombre no sepa de dónde viene, porque el hombre por naturaleza busca su origen. Y por eso nos han dicho cualquier cantidad de cosas. Las religiones tienen un origen distinto. Desde niños nos dicen que venimos del mono y que somos animales racionales. El Big Bang, que salió todo de un caos. Entonces, nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Así que, hermana Pame, te paso el micrófono. Sí. Antes había hablado, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo es esa batalla entonces dentro nuestro cuando reconocemos al enemigo? Porque por ahí mientras no lo conocemos no nos damos cuenta. A medida que estamos, a nuestros oyentes, si por primera vez lo escuchan, ahora lo va a empezar a detectar o a prestar atención y a querer decir, bueno, sí, esto lo cambio. Ay, y no es así de fácil. Ahí empieza la batalla. Y esta batalla nos habían dicho que es una lucha de poder a poder, pero no tiene que ver con que se agarren dos países, entren en guerra. No, es del poder espiritual contra el poder infernal. Porque este implante de mitocondria, esto que nos han sacado de las 4 cadenas genéticas, nos han sacado una y nos meten una mitocondria que a su vez tiene también su propio ADN. ¿Qué tiene este poder contra nosotros? Este poder infernal, porque entonces hay alguien que no nos quiere, vamos a decir. No quiere que lleguemos a la luz que somos. Esa es la rebelión, ¿no? Que después también, les voy a comentar, pero bueno, es eso, ¿no? La rebelión que cayó a la tierra, vamos así como atando cabos de todo lo que fuimos diciendo en todos los programas, es lo que ha hecho, así cayó y no más nada. No, bueno, generó todas estas cuestiones, armó el cuento del Edén, cual no es, nos implantaron esta mitocondria, nos sacaron una cadena genética, bueno, todo como si fuese una película de terror o de ciencia ficción, que ya lo he comentado, pero es así. Entonces me llamó la atención que Pablo en Efesios
ya hablaba de esto, digamos, esto no es algo que solo lo estamos diciendo nosotros, el conocimiento que estamos dando a conocer es lo mismo que vino a enseñarnos Jesús el Cristo. Y decía, o dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes hay que estar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, este Efesios se llama la armadura de Dios. Es decir, estamos diciendo que también estamos dando a conocer que Dios está en nuestros corazones. Y estamos diciendo que adentro de nuestras células tenemos un Cristo, un cristal. Pero para llegar a este Cristo cristal tenemos que tener esta batalla. Pero Dios está dentro nuestro, la fuerza de luz está dentro nuestro. Entonces aquí habla también del Evangelio, habla de ponerse firmes desde el Espíritu. La manera de enfrentar esta batalla a través de este conocimiento es con toda la fuerza de la luz y la fuerza del Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, más allá de que haya cuestiones en el planeta Tierra, políticos, socioeconómicos, a nivel mundial, esta batalla está dentro nuestro. Y el triunfo de Dios va a ser así. Y el triunfo de Dios primero es en cada uno de nosotros, al tener este conocimiento y comenzar esta batalla y esta transformación que Jesús nos advirtió. Qué importante que lo que estás diciendo, ¿no? Porque eso quiere decir que que nuestro Padre está en nuestro corazón y que esa armadura es ese poder ese Espíritu Santo que nos protege, ¿no? Nos protege de toda esta invasión que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos en este momento en esa gran batalla. Ustedes, si se fijan, el mundo como está siendo atacado por las enfermedades, por las vacunas, por las comidas transgénicas, por todas las cosas que nos dan para comer y que no nos damos cuenta, hasta por la pasta dentrífica, ¿no? Que tiene flúor y es un veneno y que todos los días nos cepillamos la boca porque creemos que vamos a estar más limpios, más sanos, y sin embargo es todo al revés, ¿no? Es como que estaríamos tomando un poquito de arsénico todos los días. Y eso no nos damos cuenta. Por eso debemos cultivar todos esos atributos que nos entrega nuestro corazón, ¿no? En nuestro ser, para justamente poder llegar a tener ese corazón con mucho amor, con bondad, con perdón, con arrepentimiento. Debemos amar la vida. No la que ofrece el mundo, sí la que nos ofrece Jesús, que lo identifica con la luz, ¿no? Y por lo tanto rechazan al anticristo, a Lucifer, que es tiniebla y maldición. No importa que se vista de luz y quiera parecerse a Dios. Al reconocer nuestro enemigo interior, encontramos a ese nuevo hombre, ¿no? Que con conocimiento y sabiduría encuentra su vida eterna. El Dios sin fin destruye a Satanás y resucita a la humanidad dormida. A lo largo de más de 12.000 años, desde Enoc, que se nos está advirtiendo sobre esta rebelión que ha caído a la tierra. También está en Isaías 14 y más recientemente en Apocalipsis 12:7. Estaba leyendo un libro que es OVNI, la gran alborada humana,
que lo escribió Castillo justamente cuando fue llevado por esas naves de nuestros hermanos mayores al Perú, y ahí tuvo una conversación, un diálogo con Kramer, que era uno de los integrantes de las naves, que había dicho: un gen oscuro que llevan los hombres de la Tierra será detectado a muy corto plazo, para ser aislado, y como consecuencia de tal descubrimiento la vida se alargará de manera sustancial. No es una utopía. Muchos podrán creer que esto no es viable, pero te aseguramos que en pocos años este descubrimiento será una realidad y a la vez un serio problema para la ciencia. Se necesita ética y valores para manejar las circunstancias. Ustedes, si se fijan, en este momento la ciencia justamente es lo que carece, ¿no?, de éticas y valores, porque se vende al mejor postor, quien paga sus experimentos, quien dicen esto, tienen que investigar esto, pero esto no. Y qué problema, ¿no? Se necesita ética y valores para manejar tal circunstancia. Este agente oscuro es el responsable del envejecimiento celular, que trae consigo la llamada muerte prematura. En el momento que alcancen este logro dependerá enteramente de un arbitrio científico mundial el tiempo que quieran vivir. Los límites mínimos de expectativa de vida los pueden llevar inicialmente a los 300 años sin envejecimiento de ningún orden, apareciendo siempre en una edad que se puede fijar a los 33 años. Cuando este gen sea conocido en nuestra ciencia y aislado, entonces la humanidad terrestre entrará en una etapa maravillosa de logros y expectativas de vida mayores. Esto ocurrirá en un mal momento en que también el hombre entrará en un conocimiento tecnológico y científico que no podrá manejar al no tener los valores reales del espíritu. Nosotros estamos transitando en este momento el segundo día. Este segundo día donde justamente estamos viviendo en la carne, ¿no?, en las pasiones, en los deseos. Y fíjense en que esto de alguna manera está hablando justamente de ese final del segundo día y comienzo del tercer día, de alguna manera, porque es cuando vamos a entrar en espíritu. Vamos a dejar este cuerpo de carne para recuperar nuestro espíritu, ¿no? Y estaba leyendo justamente en la psicografía de Benjamín Solares Parravicini, que dice: el nuevo hombre del único mirar mostrará contexturas sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Ahí es donde justamente está hablando, ¿no?, Kramer, de que ese gen oscuro va a desaparecer. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante ello del fundido de raza. Y ustedes fíjense en América del Sur, esa reina del sur, es ese lugar donde hay ese crisol de raza, porque acá están todas las razas prácticamente. Será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer. Enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción, el hombre del único mirar. Desconocerá el apetito carne, porque ya no lo tendrá, porque él será el nuevo amor será paz. Ese nuevo amor es ese hombre nuevo, ¿no?, ese hombre nuevo que redescubre el amor de nuestro Padre. Y eso va a ser justamente en el comienzo del tercer día, que ya estamos ahí nomás casi alcanzándolo. Karen. Bueno, también. Okay. Bueno, ya conocemos que el enemigo está en la célula. Y quería explicar algo cortito, que la mente no está en el cerebro, la mente está en la célula. Y cada una de nuestras 72.000 billones de células, las que tenemos en nuestro cuerpo, tiene una mente.
Y esa mente es la que guarda memorias. Y el cerebro viene a ser como un ordenador, ¿sí? Pero la mente, en las células es donde fue implantada esa larva. Entonces, ahí en la mente es donde está todo lo que nosotros hemos grabado en nuestra vida. Porque nuestra mente es como un depósito, vamos a decir que es algo así como un archivero. Entonces, imaginemos que no solamente tenemos grabado lo que nosotros vimos en la escuela, en la secundaria, en la universidad, sino que ahí grabamos todo lo que nosotros vemos, palpamos, probamos o olemos. Entonces nosotros en noviembre, diciembre más o menos, hicimos un programa que hablábamos de los 5 sentidos acá en Cántico, en donde enseñamos o les mostramos cómo el hombre graba a través de los 5 sentidos. Bueno, por ahí es donde nos han hecho todo el daño, porque ellos saben cómo grabamos nosotros. Y ese enemigo que está en nuestra mente es el cuerpo psíquico. Y por haber guardado en nuestra mente oscuridad, que es el engaño y la mentira implantada, todo eso que le enseñaron al hombre, es lo que le ha hecho daño al hombre. Hicieron que el hombre comiera de todo árbol del huerto, todo lo que encontramos en el mundo, que es el engaño, la mentira y traición a nuestro cristal corazón. Entonces, recordemos que le prohibieron al hombre comer del árbol que está en medio del huerto, porque si no, moriríamos. Y no es eso lo que se enseña en todos lados. No es eso lo que se enseña, de que nosotros no le podemos hacer caso al corazón y que para tomar decisiones se debe hacer con la cabeza fría. Vean cómo nos han llenado de tanta basura. Porque si tú le dices a una persona que escuche su corazón, te va a decir que no, que tiene que pensar con la cabeza. Entonces, nos han llenado de tanta mentira para que no comamos del árbol del medio del huerto que está en el corazón. Entonces, el anciano de Días es el que hizo que el hombre comiera de ese conocimiento anterior. Y ese enemigo está en todo lo que hemos aprendido en el mundo, porque de lo que nos han llenado es todo lo que hace que el hombre traicione a su propio Cristo interior. Por eso debemos tener una reeducación. Y por eso el anciano nos dice que él fue el que nos hizo comer de la sabiduría del conocimiento anterior. Esto del agua del olvido es un programa de la pérdida de identidad del hombre. En realidad de eso se ha tratado todo. Para eso nos han implantado esa larva en la célula, para que nosotros envejezcamos. Por eso nos han llenado la mente de basura, y por eso hay un sistema, y por eso hay tanto engaño, y por eso hay tanta mentira, y por eso hay tantas películas y tantas canciones, para que el hombre no se conecte a su corazón. El día que el hombre lo haga, la oscuridad no tiene de quién vivir, porque realmente nosotros somos quienes los mantenemos a ellos. ¿Para mí? Sí, ese árbol del huerto estaba pensando cómo llevarlo, ¿no? Pero venía con el árbol de la sabiduría, estaba pensando. La sabiduría está dentro nuestro. Ese pensamiento del corazón es porque tiene sabiduría, tiene lógica, tiene amor, tiene armonía, tiene equilibrio, tiene la esencia de luz, las leyes universales dentro nuestro, y al habernos implantado a este gen oscuro, esto que nos hace todo el tiempo errar y fuera de lo que son nuestras propias leyes creacionales. Digamos, todas esas leyes están dentro nuestro y ellos hacen que caigamos en el error y caigamos en el pecado. Este es el famoso pecado también, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cortecito nomás, un poquitito de música y ya volvemos.
Hola, 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 aquí estamos nuevamente. Bien, hermoso tema fuerte, es duro ver a veces encontrarse con la realidad, ¿no? Con esta verdad. Pero, ¿qué dijo Jesús? La verdad os hará libres. Así que una vez que conozcamos la verdad y comencemos, nosotros comenzamos y ustedes que empiecen a comenzar esta transformación, nos liberamos de este yugo opresor que no sabíamos porque estábamos dormidos y nos mantenían entretenidos, como habíamos dicho, ¿no? Algo de alguna manera lo estuvimos hablando, pero lo vuelvo a decir porque vale decirlo, vale la pena. Este enemigo interior, entonces, este enemigo invisible, enemigo interior, invisible y oculto, como les había contado, es el pensamiento, entonces. Voy a leer unas palabras dichas por uno de los hombres de los 7 espíritus de Dios que ya están caminando sobre la tierra, que trae la fuerza del Padre Eterno, la preexistencia del sin nombre y sin fin, que se llama César. Él en uno de sus videos habla, ¿no? Y dice que al ignorar, nosotros, ¿no? Al ignorar o no saber que este planeta Tierra fue invadido por el dragón, esa serpiente extraterrena, entonces la humanidad no sabe que existe un enemigo. Y duerme con el enemigo, le trabaja al enemigo, es amigo del enemigo. Es un enemigo invisible y se ha metido en el pensamiento del ser humano, en el corazón del ser humano. Los podemos conseguir en los centros comerciales. Claro, ese distractivo es ese enemigo que está por ahí, ¿no? Que nos distrae, nos lleva a querer consumir, a hacer esto, a hacer lo otro. También lo encontramos este enemigo en los bancos, en todo el poder bancario. Como lo dijo Carlitos, en los alimentos transgénicos, es decir, en todo lo que degrada la vida, ahí está ese enemigo oculto. Y si está ahí, dice César, ¿no estará en mi pensamiento? Cuando yo tengo odio, tengo miedo, me desvalorizo, me siento menos, cuando tengo rencor, cuando niego la vida. Esto también lo escucho muchas veces, ¿no? No, yo soy así, y no pueden ver que la vida es otra cosa, no es que seas así, la vida es otra cosa, entonces niego la vida, no, soy esto y es más fácil ser esto que ser luz, o que ser esencia divina, o que ser bueno, aunque es bueno esa persona, hablo de una persona que se expresa, mucha gente, ¿no? Bueno, muchos, todos, si me acuerdo, no muy lejos, dentro de mi familia también pasa. De alguna manera niegan la vida, o se cree o se entiende que la vida es esto, no más que eso. Es estar viviendo con violencia, viviendo con vicios, viviendo con rencor, viviendo con odio, eso es vida. Y ya. Entonces se implantó otro pensamiento en nuestra mente. Entonces también ese enemigo oculto está cuando no extiendo una mano, dice César, ¿no? Cuando no, bueno, lo dice César, pero es lo que nos pasa muchas veces. Cuando no extiendo una mano o doy un abrazo a alguien que lo necesita. ¿No será que ese enemigo se ha colocado en el corazón del hombre, como decía Karen? Y sí, ahí está el enemigo interior, el enemigo oculto, invisible. Pero llegó la mutación, llegó el momento de la transformación consciente. Porque cuando lo reconocemos, vemos nuestros errores, no nos latiguemos, no nos sintamos culpables, aunque el primer sentimiento o emoción puede ser la culpabilidad. Pero tenemos fuerzas de luz para superarlo, para superarlo y hacer la transformación, hacer esa mutación y llegar a la resurrección. Porque, bueno, es todo lo que veníamos hablando, ¿no? A través de que vamos reconociendo, vamos venciendo esos pensamientos, vamos ganándole la batalla, si la ganamos porque la luz vence sobre la oscuridad. Así que hagámosle confianza porque esta batalla ya está ganada. Solo que nosotros que estamos transitando este día a día en esta dimensión, en el planeta Tierra,
tenemos que hacer esa batalla. Nos tocó a nosotros que llegó el conocimiento a nuestros oídos, llegó el conocimiento a nuestro corazón, y espero que a todos ustedes que nos están escuchando también les llegue nuestras palabras. Sí, esperemos. Y qué importante que es que nuestros oyentes puedan interpretar, ¿no? Entender y comprender todo lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque es un camino a seguir, es una forma de pensar que no es nuestra, es la que nos trajeron nuestros hermanos mayores y la que trajo Cristo y los profetas y los apóstoles. Perdón, no es nuestra como persona, sino que es nuestra esencia luz, nuestra esencia de seres universales. Exacto. No, digo que no es un pensamiento que a mí se me ocurrió, claro, porque estoy, claro, bueno, sentado, acostado en la cama y filosofando. Claro. Filosofando. Exacto, como cuando uno, esa filosofía, viste, que nos han enseñado que al final no nos responde nada, puras preguntas y inconclusas encima todas, ¿no? Porque claro, así, porque es asá, porque es asá, porque es del otro lado, y no terminan nada en concreto. Exacto. Por eso digo que el Cristo que vino a la tierra está contenido en el hombre. Vive dentro de la humanidad como luz interior. Está en sus corazones, en la palabra interior, que habla y espera ser comprendida. Y vino a nosotros porque somos hechos y creados dentro de esa luz y verbo, ¿no? Y vino y no lo reconocimos. Pero ahora que estamos reconociendo y comprendiendo, ¿no?, a nuestro enemigo interior, podemos eliminarlo conteniendo esa luz que es el Cristo por dentro y poder hablar de voz a voz, ¿no? Con nuestros 72.000 billones de serviluces, de células, ¿no? Y ser así apto para participar de la herencia de los santos, de la luz, el cual nos libra de la potestad de las tinieblas. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es el templo del hombre. Debemos sincronizar nuestro ser con la justicia que somos. Yo estaba recordando la resurrección de Lázaro, esa resurrección que se hizo a los 4 días. Lázaro entiendo que es un símbolo de muerte y de vida, que se ha guardado como enseñanza para el hombre actual, para el que es llamado a la resurrección por la mutación fisiológica de la capa velo celular de la que estuvimos hablando, ¿no? De los conceptos religiosos fuera, podríamos decir. A ver, es la capa velo, se me mezcló un poco las cosas. Estaba hablando de que es llamado a la resurrección por la mutación fisiológica de la capa velo celular, que es la que estuvimos hablando, ¿no? Que la nueva humanidad, esta humanidad que nos está escuchando, es la que necesita conocer y aplicar. Por eso nosotros estamos tratando de comunicárselos, ¿no? Fuera de los conceptos religiosos y científicos que siempre han dicho que el hombre lograría el cielo, la vida eterna, a través de la medicina que intoxica y mata lentamente la carne y en sufrimiento el espíritu. Al mutar nuestros pensamientos aparece una nueva conciencia que se va transmitiendo a cada célula, permitiendo que la misma se regenere. En la primera de Corintios 15, del 35 al 38 dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Lázaro representa al hombre actual, al hombre del mundo. Lázaro es el objetivo del despertar de conciencia, del pálpito supremo, del Dios interior que tenemos, que espera 2 días para regresar a despertar al hombre.
esos 2 días que estamos ahora justamente al término de ese segundo día, como dijimos recién, ¿no? Es ese hombre que ha resucitado, que ha regenerado su código genético, dejando atrás ese hombre viejo lleno de malos pensamientos, enfermedades y muerte, y naciendo ese hombre nuevo con su Dios interior en su corazón. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, eso es nuestra meta, nuestra finalidad. Llegar a contener al Dios y seguir ese camino de resurrección para llegar a ser esos soles que iluminan o que están en todo el universo. Y qué hermoso que es el plan del Padre, ¿no? Porque uno mira el plan que nos has hecho esta rebelión en la tierra, es un plan que se repite todos los años lo mismo, todos los años tenemos vacaciones, vamos a trabajar, aparecen todos los campeonatos de fútbol, todos los años es lo mismo. Quizás cada 4 años hay alguna diferencia, qué sé yo, bueno, pero un poquito como para cambiar, pero no repetimos siempre lo mismo. En cambio, lo mismo. El plan... Más de lo mismo, digo. Claro, en cambio el plan de nuestro Padre es un cambio de un ascenso espiritual enorme, ¿no? Y justamente nosotros tenemos que llegar a ser una luz como nuestro Padre lo es. ¿No es cierto, Karen? Así es. Y para poder ser como nuestro Padre, yo quería también hablar un poquito de lo que nos venía hablando Pamela, de más o menos cómo es esa mente y cómo son esos pensamientos. Y bueno, ¿cómo nos afecta? ¿Qué es eso que tenemos en esas 4 capavelos de las que tenemos que resucitar, como nos lo venías diciendo tú? Y es que la humanidad tiene una mente que le vamos a llamar mente holográfica. Tiene un cuerpo mental que dice cualquier cosa por todo lo que ha grabado en su mente. Por eso Pablo nos advertía que ellos tenían la mente de Cristo y quién del mundo la puede instruir. Ese ente, porque no es mente, es un ente, le roba al hombre todo el poder, luz del pensamiento del hombre. Vamos a decir que es una cueva profunda donde está guardado todos los vicios y toda la basura que los hombres han guardado. Es la mente que utiliza la humanidad, siendo que esa no es la mente de la humanidad. Ahí han hecho al hombre esclavo de las bajas pasiones, de los conflictos, de las guerras. Han encarcelado al hombre en esas bajas pasiones del mundo, esas emociones que lo que hacen es destruirnos. Es una mente endurecida y sin pensamiento de luz. Está llena de odio. Recordemos que todo lo que no es amor es odio. Así que todo pensamiento que yo tenga que sea rechazo o que desfavorezca a mi amigo o familiar, compañero, es el pensamiento de odio implantado. Así que aquí hay algo muy importante para comprender, y es que una mente llena de oscuridad no puede comprender la luz. Por eso el hombre, nosotros a diario tenemos que hacer un trabajo en nuestro pensamiento. Lo que yo tenga en mi pensamiento es porque antes ya lo había grabado. Quiere decir que está en la mente. Yo debo ir a esa memoria y quemarla con un trabajo en conciencia. Siendo que la luz está dentro de nosotros mismos, también se protege a sí misma. Y para nosotros poder acceder a nuestra propia luz, tenemos que hacer un cambio real dentro nuestro, porque la inteligencia del corazón sabe si nuestro cambio es sincero o no, y también reconoce las intenciones del corazón. Y por esto es que la mente se vuelve lenta, por estar llena de basura. No puede comprender ni discernir. Por eso tiene que ir a su corazón. Por eso yo les pedí al inicio del programa que se centren en lo que ustedes sienten, en lo que les dice el corazón. Porque la mente ahora les puede estar diciendo cualquier cosa.
Cualquier cosa que ustedes hayan grabado en el mundo, se los va a decir. Y esa es la mente holográfica. Esa mente holográfica envejece y degrada el cuerpo con el materialismo y los vicios. Hagamos de cuenta que eso es un parásito, ¿sí? Un parásito que está allí y que pide y pide y pide, y el hombre lo que hace es alimentarlo constantemente, y ese es el error, el pecado del que se nos ha enseñado y el que nosotros hemos mostrado acá. Así que esa mente holográfica le roba al hombre el pensamiento, ¿sí? Porque está todo el día pensando en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Así que el hombre que cree, que piensa por sí solo, la mayoría del día lo que está es reproduciendo lo que ha grabado en la mente. Y nosotros tenemos que hacer ese cambio de reconocer qué es la luz y saber qué es la oscuridad, y nosotros empezar a sacar de nuestra mente, reconocer nuestro que está en la mente, para poder ser completamente luz y no ser como unos zombies, vamos a decirlo así, que nos gobiernan en el pensamiento. Eso es estar dormidos, entonces, ser zombies. Hay muchos zombies andando por el planeta. Éramos zombies también. Pero bueno, entonces vamos a ir ya dándoles la esperanza a todos nuestros oyentes. ¿Cuál es la esperanza ante a este invasor, este enemigo oculto, maldito, que lamentablemente es así, porque nos desvirtuó, nos sacó de nuestra esencia? Llega la mutación. Como dijo Carlitos, les quería decir, cuando hablaba de Lázaro, digamos, esas 4 capas velos son las mismas que ha tenido que depurar Lázaro para su resurrección. Fueron esos 4 días. Claro, eso, los símbolos, digamos, ahí nos dejó una enseñanza que, bueno, hoy de a poquito ya las vamos dilucidando, ¿no? Es como que hay mucha enseñanza ahí detrás que de a poco ahora con conocimiento vamos entendiendo qué es lo que había sido el proceso de Lázaro. También me gustaría hablar o decirles en cuanto a la esperanza que esta mutación, de alguna manera ya se los dije, porque bueno, la luz está en nosotros. La mutación se da porque en el alma, nosotros tenemos un alma, tenemos 3 cuerpos. Tenemos un cuerpo de carne, un cuerpo espiritual y el cuerpo del alma. El alma está siempre conectada con la creación, está siempre conectada con el Padre, con el Sol, con los 4 elementos, con las potestades. El alma sabe quién es, qué es y qué hace en existencia. Nosotros todavía no sabemos, pero tiene que ver con esta incidencia, ¿no?, que nos han hecho. Entonces el alma está esperando que nosotros hagamos en conciencia, como dijo Karen, este proceso, este cambio. Entonces lo que nos hacemos es el cambio en el espíritu, porque el espíritu ha grabado memorias, pero con conciencia podemos ir reprogramando, pero no es reprogramando, o sí, vamos cambiando, vamos mutando ese pensamiento y vamos siendo hombres perfectos, como es nuestro Padre. Vamos entrando en otra dimensión de ser quienes somos. El otro día también hablamos de que cuando el humano sea como es pura armonía, primero y principalmente puro amor. Ya no hay más tantas cosas. Creo que no entendemos todavía, no podemos dimensionar. Creemos que es mentira, que vivir en armonía, en equilibrio y en amor y paz. No, son puras palabras. No lo podemos dimensionar. Por ahí podemos imaginarnos una película, un paisaje muy lindo, gente viviendo armoniosamente y más nada, dejarlo ahí en una escena de película. Pero eso no es una película, una ficción, es una realidad. Hacia eso vamos
porque el alma sabe y está esperando que nuestro espíritu, es decir, con nuestros pensamientos, nos unamos a ella. Ahí sería la mutación. Eso es lo que les puedo decir el día de hoy. Estaba pensando que justamente ese equilibrio, ¿viste? Esa paz, ese amor, esa armonía, y lo vemos a diario en la naturaleza, pero nos han alejado de esa naturaleza y nos han metido acá en una ciudad donde nos aíslan justamente de toda esa perfección, ¿no? que es la naturaleza en sí. Por eso debemos ser prudentes y sanos defensores de esta verdad, ¿no? En nuestro desenvolvimiento general, alimentándonos siempre de ese poder del Cristo que van haciendo nosotros. Estaba pensando en la parábola de Jesús y la samaritana que decía: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua es ese conocimiento que Cristo nos entrega, ¿no? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan 4:14. Por esto debemos despertar, porque somos portadores del Cristo, porque lo contenemos por dentro. Desde la misma preexistencia, antes de que los soles y los planetas existieran. Pero no lo podemos hacer en inocencia. Hoy nos comentaba Karen justamente la lógica de la lógica, que dice que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez, y ésta se transmite de padre a hijo como una tradición de prejuicios que se heredan. Y yo eso lo he vivido en mi familia, ¿no? Cómo esa creencia de un Dios y de los santos y de tantas cosas, cómo me fue transferida y cómo yo en un momento, creía que eso era cierto, ¿verdad? Y cómo uno después va adquiriendo, digamos, un poquito más de sabiduría y va reconectándose con el Padre, y cómo uno va comprendiendo realmente cómo es esto. Por eso digo que debemos reconocer a ese ser interior, debemos tratar de eliminar todo lo que nos ata a la oscuridad y volver otra vez a la luz. Karen. Gracias, Carlito. Bueno, yo para cerrar les quería dejar que el cambio es edificar y reconstruir la parte mental del hombre. Debemos empezar a llenar nuestra mente de luz. Debemos empezar a grabar imágenes reales. Tú nos hablaste, Pame, al principio de la imagen falsa. Hay una imagen falsa y hay una imagen real. ¿Y qué será esa imagen real? Bueno, yo por lo menos les puedo compartir que empecemos a ver más la naturaleza, a escucharla, a empezar a grabar actos de conciencia. Nosotros debemos hacernos un filtro. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué películas veo? ¿Qué música escucho? ¿Qué es lo que yo voy a escuchar en mi día a día, incluso dentro de mi casa? ¿Qué voy a empezar a decir? Como decía Pame, reprogramarnos, hacer nuevas todas las cosas, que a eso es a lo que estamos llamados, ¿sí? Y unir este programa con el programa anterior para que logremos hacer esa mutación interior. Y de cierre les quería dejar algo cortito. Se los quiero leer. Dice: entonces la sabiduría fiel le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios Padre que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como hombres perfectos, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y con la inteligencia tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos del saber del Dios Supremo. Aprender, conocer lo que nos han traído nuestros hermanos de las estrellas, para aprender a reconocer cuál es ese velo que nos han implantado
y volver y regresar a nuestra verdadera identidad. Eso les quería compartir. Gracias, Karen. Profundo terminamos ahora. Perdón, sí, claro. Gracias. Nos están acá apuntando el tiempo. Profundo es la reflexión, ¿no? En cada uno de nosotros comienza a hacerlo. Hoy nosotros se los podemos transmitir porque todavía estamos aprendiendo, ¿no? Lo hemos aprendido y se lo podemos decir hoy con palabras. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Es como que hemos ganado un granito de luz. La luz se gana con el entendimiento y con la sabiduría, como les había dicho antes. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos, como vos decías, Karen, vamos mutando. Porque mismo Parravicini, como había dicho antes Carlitos, ese microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Digamos, es nuestro enemigo oculto, hace un montón de cosas, pero el hombre nuevo lo va a hacer desaparecer. Entonces ahí viene esa transformación y ese volver a hacer lo que todavía nunca fuimos o fuimos en algún comienzo de nuestra humanidad, cuando nos fuimos gestando en el planeta Tierra. Vamos por eso a pasar ese tercer día de esta nueva manera, con este nuevo hombre y viviendo en todas las leyes. Por eso tiene que pasar todo lo que tiene que pasar. Es necesario que todo esto acontezca, nos dijo Jesús. Entonces, este nuevo hombre tiene sus características, dice acá, ¿no? Cobrízate, será dueño de, miren, vamos a tener mucha fuerza. Una fuerza física de 3 hombres del ayer. Así que vamos a ser re grandote, robusto, ¿no? Y enseñará vehemencia en vehemencia. Entonces yo decía, ¿qué era vehemencia? Es con mucho ímpetu, con mucha fuerza, que es lo que hacemos de alguna manera nosotros, querer transmitirles con todo nuestro espíritu esta verdad, para que esa verdad llegue. Y ponderación en ponderación, es decir, con mucho estudio, con mucho escudriñar, que es lo que estamos haciendo nosotros o es lo que hemos hecho para poder transmitirles el tema de hoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí escuchando. Síganos por nuestras redes, pueden ahí hacernos algún comentario o alguna preguntita que luego nuestros hermanitos ahí también les contestarán. Los amo, los abrazo a la distancia, porque igualmente estamos unidos y nos vemos el próximo sábado. Muy bien, hasta el próximo sábado y no se olvide de seguirnos, ¿no?, en nuestros talleres, porque ahí es donde vamos a ahondar un poquito más en este conocimiento. Gracias. Chao, nos pueden seguir por nuestras redes sociales y le quiero mandar un feliz cumpleaños a nuestro hermano Jaime, que está de cumpleaños. ¡Feliz! Un abrazo, mi hermano. No sabía. Chao. Chao, chao. Chao. Feliz. Familias.